Gracias, hermanos, pueden tomar sus lugares. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Bueno, vamos a entrar, hermano, en esta noche al tema de la palabra, ya que Dios nos ha estado bendiciendo con su palabra, ¿verdad que sí, hermano? Su palabra nunca regresa vacía. Miramos, hermano, semanas anteriores estuvimos hablando la importancia de ser firmes, ¿verdad? De afirmarse uno en el Señor, en lo que hemos creído en el Señor. La semana pasada el Señor nos habló, ¿verdad? Cuán importante es, hermano, llevar el yugo del Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Cuán importante es estar unidos al Señor en ese yugo, hermano, para recibir descanso en nuestra alma, ¿verdad? Y el domingo, ¿verdad? Que el Señor nos hablaba de lo importante, hermano, que es que el creyente, ¿verdad? No se una a un yugo desigual o no tenga participación con un yugo desigual, ¿verdad que sí? Usted, si no vino el domingo, puede obtener esos mensajes, hermano, en el departamento atrás del audio, y ahí solo los ordena y con gusto usted va a ser bendecido. Y también puede bendecir la vida de otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra nunca regresa vacía. Fíjese que hasta yo me oigo, y cuando yo me oigo me convierto al Señor cada vez que me oigo. Sí, porque pareciera a veces que bueno, el pastor dijo, pero como aquí es el Señor que nos ministra y nos habla a todos, cuando oigo la palabra digo, Señor, y recibo, hermano, y ahí me reconcilio en el carro. No le digo a usted, ¿verdad? Hasta hoy, ¿verdad? ¿Para qué? Pero la palabra del Señor nos abarca a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta noche quiero, hermano, que abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 1, el primer capítulo, hermano, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y quisiera hablarle un tema muy importante, ya que ¿cuántos de nosotros tenemos promesas en el Señor? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿esperas alguna promesa en el Señor? Y espero que le conteste que sí, ¿verdad que sí? Porque yo creo, hermano, de que es importante que como iglesia nosotros y creyentes entendamos de que, hermano, Dios por medio de Cristo nos ha hecho grandes promesas. Diga, grandes promesas. Según aproximadamente en la Biblia se encuentran de 3.565 a 3.573 promesas aproximadamente. Yo no sé cuántas usted está esperando. Dígale al que está al lado suyo, hay más de 5.000 promesas. Que, hermano, más de 3.500 promesas que nos están esperando. Y yo sé que usted tiene promesas en el Señor, y el deseo del Señor es que, hermano, alcancemos cada una de esas promesas. Fíjese que en este tema que quiero hablarle esta noche, de las promesas en Él, hablando en Cristo Jesús, hermano, es necesario que el creyente o la iglesia vea ciertas cosas, hermano, que resaltan en la Escritura, que todos aquellos hombres, mujeres y jóvenes que recibieron promesas de parte del Señor, fueron personas que tuvieron que hacer algo para recibirlas. Dice amén. Tuvieron que hacer algo. Fíjese, en otras palabras, hermano, hay personas que piensan que, bueno, tengo promesa del Señor y no necesito hacer nada. Hay cosas que tenemos que hacer para que esas promesas se alcancen. Y entonces vamos a aprender a través de esta palabra, hermano. Mire, en 2 de Corintios 1:20, el tema de esta noche es: todas las promesas son sí en el amén. Dígale al que está al lado suyo, todas las promesas en Él son sí. Y fíjese que es ahí donde todos
Todos a veces malinterpretan ese verso, pero vamos a leer lo que la Escritura dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya todos lo tienen? Segunda de Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios. Mire, hermano, como diciendo, las promesas de Dios son muchas. Pero dice, en Él todas. ¿Qué dice? Yo estoy leyendo la versión de las Américas, no sé qué versión tiene usted, pero dice, en Él todas son sí, pero tiene punto y coma, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Entonces, esa separación hace una gran diferencia. Y entonces miren lo que dice, por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Note bien, leámoslo todos una vez más. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para gloria de Dios, por medio de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra, de este tema, hermano, que el Señor va a hablar a nuestras vidas, podamos nosotros entender un poco más, hermano, cómo alcanzar las promesas del Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche nuevamente por el privilegio grande que nos das de haber llegado a tu casa a pesar de luchas, pruebas, momentos difíciles, pero hemos venido, Señor amado, para honrarte. Hemos venido para darte gloria, honra y alabanza. Hemos venido a servirte, Señor amado. Hemos venido a darte lo mejor, Señor. Pedimos que una vez más en esta noche, a través de tu palabra, la unción de tu Espíritu que reposa sobre nosotros, ministre también la necesidad de aquellos que a través de las redes sociales nos sintonizan y que juntamente con ellos seamos edificados según tu palabra para alcanzar cada una de esas promesas. Creemos, Señor, que las promesas tuyas, Señor amado, tú eres el que te has comprometido a realizar, Señor, según la fe y según como cada uno de nosotros creamos y las recibamos. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado, que esas promesas logren ser alcanzadas por este pueblo, por esta iglesia, Señor, y por todos aquellos que escuchan tu palabra en el nombre poderoso de Cristo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Hay un corito que cantamos, ¿verdad? Las promesas del Señor mías son, dice, ¿verdad? En la Biblia yo las leo, ¿verdad? Y sé que son la verdad, y las promesas del Señor mías son. Dígale al que está al lado suyo, amén, son tuyas. Pero fíjese que cuando leemos este verso, porque cuando yo leía este verso hace un par de semanas y miraba, hermano, cuán importante es entender que dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, pero en ese sí vamos a hacer una pausa para poder entender esto. Por ejemplo, hermano, la salvación, ¿verdad? Solo para que usted pueda entender un poco ese sí, porque a veces pensamos de que, bueno, diga sí, es suyo, pero no, hay que hacer algo. Usted va a decir tal vez, o otros dirán, pero él ya lo hizo todo. Pero para que entienda un poco este tema, hermano, mire, por ejemplo, la salvación. Fíjese que cuán importante es ver que el mensaje de salvación se lleva a la persona. Si la persona cree al mensaje y se da al Señor, activa la salvación. Si no cree, o sea, esa promesa, si crees, ¿verdad?, cerca
mire, de tu boca. Si quiere lo leemos para que usted mire un poco y podamos entender este pasaje de la Escritura. Porque hay, hermano, más de 3.500 promesas. Fíjese. Pero para alcanzar esas promesas hay que hacer un sí. Eso quiero que mire usted en este verso, porque dice que aunque sean muchas las promesas de Dios, en Él son sí. Por ejemplo, si crees en Jesús, serás salvo. Si no crees, ya te condenaste tú mismo. Si crees, mire hermano, que hay agua y que Jesús es el Señor y que el que cree y fuere bautizado será salvo, entonces te bautizas. Si no crees de corazón, no te bautizas. Y entonces las promesas en el Señor, cuando en este verso está diciendo en Él son sí, ese sí quiere decir si haces algo, recibes algo. Si no haces nada, no recibes nada. Está como que usted diga, hermano, voy a ir y al trabajo, no voy a hacer nada y me dan mi cheque. No, usted va a su trabajo, tiene que trabajar para que le paguen. Y si no trabaja, lo corren. Tal vez esto ahorita usted no lo entienda tanto, pero lo va a ver, hermano, mire, porque este verso es un verso, hermano, que muchos piensan de que las promesas del Señor yo las leo y sí, y las creo y son la verdad. Pero ese sí quiere decir, por ejemplo, Dios llama a Abraham y Abraham cree al llamamiento. Y como cree, sale y obedece. Y entonces va en pos de Dios y Dios le hace una promesa en el llamamiento. Pero para que él, hermano, mire, recibiera la promesa, él primero tuvo que creerle a Dios, obedecer y salir. Entonces él hizo algo que cuando Dios vio que él lo hizo, Dios se ve en la obligación de cumplir lo que le ha prometido. Si tú te sientes débil, dice el Señor, y vienes a mí y dices, diga el débil, fuerte soy, en el nombre del Señor, yo te renuevo tus fuerzas. Si tú esperas en mí, ¿verdad que sí? Como las águilas, yo renovaré tus fuerzas para que no te canses. Si crees, vienes a mí, y si no, sigues cansado. Entonces, dentro de las promesas del Señor hay un sí, y ese sí es si haces. No te he dicho que si crees, verás la gloria. O sea, si crees, verás el poder de Dios manifiesto. Si no, no vas a ver nada. Si tú crees que el Señor está en este culto, vas a salir bendecido. Si no crees, te vas a ir peor que como llegaste. Entonces, todas las promesas que Dios nos ha hecho en Él son sí. Pero si crees, si haces, si obedeces, si vienes a mí. Fíjese, hermano, qué tremendo es esto. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Ya está entendiendo un poquito más este verso. Porque mire, estos hombres que la Biblia nos enseña, y mujeres y jóvenes, que la Biblia nos enseña en toda la travesía, y usted lo puede leer en Hebreos capítulo 11, donde marca, hermano, mire, aquellos nombres, ¿verdad?, de hombres y mujeres de la fe. Dice que ellos creyeron, pero tuvieron que hacer algo. Y ese es el sí. Por ejemplo, hay gente, hermano, que dice, yo sé que Dios me va a bendecir, ¿verdad? No sé cómo, dice, ¿verdad que sí? ¿Estás seguro? Le dice, pues las promesas del Señor mías. No, usted tiene que creer, Dios me va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque tarde o aunque tardare, pero yo creo que Dios va a hacer, porque Él es el que se comprometió con nosotros. Fíjese que no es la iglesia, no es el pastor, no son los líderes, es Dios.
por medio de Él que nos dio tales promesas a nosotros. Pero todas son sí. Por eso le digo, hermano, mire, solo así para poder entrar un poco en el tema. Por ejemplo, en la salvación, abra su Biblia, Romanos capítulo 10. Yo sé que usted ya conoce lo que la Escritura dice, porque usted, ¿verdad? Siempre le hablamos, hermano, a más de alguien del Evangelio, y son versos que usted necesita siempre llevar, hermano, en su corazón para poder evangelizar a alguien, ¿verdad que sí? Pero note, ¿verdad? Mire lo que dice del verso 8 al verso 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, ¿qué dice? La palabra de fe que predicamos. ¿Y qué dice el verso 9? Yo quiero que usted lo lea. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, hasta ahí, mire, ya no siga leyendo, que si confiesas. Pues usted le habla a alguien, ¿usted cree en el Señor? Bueno, la Escritura dice, si confiesas. No, pero yo no quiero confesar nada. Bueno, es un sí. Si no confiesas, no va a pasar nada. Bueno, ¿lo dice así o no lo dice así? Mire, por eso, puesto que muchas promesas tenemos de parte de Dios, en Él son sí. Quiere decir que cuando uno le habla a alguien, mire, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? ¿Usted cree que Dios envió a Jesús y que murió y resucitó al tercer día según las Escrituras? Si usted cree y confiesa con su boca, en este momento se entrega al Señor y usted recibe salvación para su alma. ¿Es una promesa o no es una promesa? A ver, iglesia, ¿es una promesa o no es una promesa? Pero hay que hacer algo o no hay que hacer algo. Hay que hacer algo. O sea, ese sí quiere decir si haces, si oyes, si obedeces, si vienes a mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo hago lo demás porque esa es mi promesa para contigo. O sea, hermano, promesa es prometerle a alguien. Es un compromiso, hermano, que Dios asume con el hombre, que el Señor llama y que viene a Él y que cree en su Hijo. Y Dios dice, por cuanto has creído en Él, yo me voy a comprometer a hacer esto por ti. Pero tú tuviste que hacer la parte de venir a Él. Mire, entonces sigamos leyendo ahí. En Romanos 10, verso 8 y 9. Entonces mirábamos en el 9 que dice que si confiesas con tu boca. Mire, no lo estoy evangelizando, solamente le estoy diciendo para que miremos cómo marca la Escritura ese sí que leíamos en 2 de Corintios. Mire. Y entonces dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y si crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿qué dice? Pero hay que hacer algo. No dice, mira, si traes una veladora aquí, si tienes tu imagen, tu escapulario, si no dice si tienes eso, no, dice si crees, si confiesas con tu boca, serás salvo. Y entonces ya da el por qué. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, cuando lo confiesas, lo haces para salvación. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Entonces en tu corazón crees en Jesús y eres justificado, pero cuando lo confiesas a Él, entonces lo haces para salvación. Si no lo crees en tu corazón y no lo confiesas con tu boca, no hay pasaje al cielo. El boleto es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el boleto. Él dijo, ¿verdad que sí, hermano? Nadie va al Padre si no es, dijo, a través de mí. Ahora, ¿por qué le estoy explicando esto básico? Para que entendamos
que ya como hijos de Dios y pueblo de Dios que somos, hay muchas promesas de Dios, mire, en Él para nosotros, pero que necesitamos entender que hay que hacer un sí. ¿A cuántos le ha hablado a usted y cuando ya les dice, lo primero que le dicen, se oye bonito, le dicen, ¿verdad que sí? Pero antes quiero estar seguro a qué religión voy a entrar. No, si tú no vas a entrar a ninguna religión, hombre, te equivocaste. Tú lo que quieres es el boleto para entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, no es un cambio de religión, sino es creer en la salvación por medio de Jesucristo y entrar en una relación con el Padre, con el Hijo, y Él enviará a nosotros la promesa del Espíritu Santo. Mire, hasta para recibir la promesa, ellos tuvieron que hacer algo. ¿Sí o no? Lea usted Hechos capítulo 1. Y usted ya sabe que el Señor antes de irse les dio instrucciones y les dijo que se quedaran en Jerusalén, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Se fueron donde ellos querían? No. Ellos dijeron, si para recibir la promesa hay que hacer esto, así lo vamos a hacer. Porque todas las promesas en Él son sí. Si haces esto, te lo voy a dar. Si crees esto, va a ser tuyo. Si luchas y te esfuerzas, alcanzarás. ¿Cuántos dicen amén? Si no te acobardas y vences, te daré la corona. Sí, 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 sí. Y todo un montón de sís. Pregúntenle al que está al lado suyo, ¿por cuál sí vas ahorita? Ay, hermano, no por ni uno todavía, ni sabía eso. Pero no hemos cantado, pues las promesas del Señor mías son. ¿O será que es un canto? Mire, si por cantar recibimos promesas, cantemos ahorita, hermano. Pero no es por eso. Es sí, según la promesa que tú tengas. Es lo que hay que hacer. Qué silencio, ¿verdad que sí? Pregúntenle que está de una vez más, ¿por cuáles sí vas? Porque yo he conocido a veces personas, hermano, que van a la iglesia y le dicen, bueno, mire, ¿y usted ¿y cómo fue que aceptó al Señor? A mí obligaron, dice. Entonces, imagínense, hermano, que alguien entregue al Señor Jesús porque lo obligan. Un hermano de hace muchos años dice, y me dijo, pastor, aceptó ahí con nosotros, ¿verdad? En la iglesia cuando iniciamos. Y de repente me dijo, pastor, yo quiero preguntarle algo, me dijo, porque van a haber bautizos. Fíjese que cuando yo no era cristiano, acompañé a mi esposa, dice, a los bautizos que habían de su iglesia. Pues él le gustaba mucho tomar desde su juventud. Fíjese, el testimonio de este hermano es tremendo el testimonio y para glorificar el nombre del Señor, como el Señor trabajó con él. Pero no le voy a contar todo el testimonio hoy porque si no nos salimos, sino así brevemente lo que sucedió. Entonces, en el bautismo, en las aguas que vamos a tener bautizos, dice el hermano, fíjese, pastor, que hace una pregunta, me dijo. Dígame, yo aquí con ustedes pues acepté al Señor y todo, y estoy oyendo eso de los bautizos porque quiero hacer una pregunta. Acompañé a mi esposa cuando un día que habían bautizos en su iglesia, dice, y había un gran calor, dice, y me contó la historia, pues vea que llevaba su botella de guaro, vea que sí, de licor. El hermano, él iba preparado para irse a los bautizos con los hermanos, pero como él no era cristiano, solo iba a acompañar a la esposa. Entonces compró su botella de alcohol, dice, ¿verdad? Y así en la cabaña donde les tocó a ellos quedarse, dice que lo asignaron en su cabaña, y cuando los hermanos se salieron, él agarró su botella y la metió dentro del toilet. No voy a hacer eso aquí en la iglesia, ahí chequean los toilets, por favor. ¿Ya? Y dice que metió ahí la botella para que ninguno de los hermanos viera. Entonces cada vez que él quería, iba al baño de la cabaña y agarraba su botella y total de que cuando estaban los bautizos dice que él ya estaba bien tronado pues de tanto trago que se había echado. Y todos se bautizaron, dice, y viera, pastor, había un gran calor. Era la pregunta respecto al bautismo. Había un gran calor, dice, y yo lo que quería era darme un chapuzón en el agua, dijo.
O sea, meterse un rato al agua, dijo. Y entonces habrá alguien más que, yo dije, con tal de meterme al agua voy a levantar la mano. Ya borracho levantó la mano y todos aplaudieron, pues contentos que ahora al fin el Señor rompió las cadenas. ¿Verdad que sí? Usted ve cómo se emociona a veces la gente, ¿verdad que sí? Pero no sabían de que él solo quería darse un chapuzón en el agua. Entonces su pregunta de él a mí fue: ¿me debo de bautizar? ¿O eso me cuenta? No, le dije, eso no le cuenta. Usted estaba bien tronado, ni le había entregado su vida al Señor, le dije yo. ¿Sí? Y lo otro, usted lo que quería era solo darse un chapuzón, mientras ahora usted ha entregado su vida al Señor y abandonó el alcohol. Ahora usted, en obediencia, como cree, se va a bautizar. ¿Sí o no? Sí, pastor, me dijo. Entonces eso no sirve. No sirve, le dije yo. Ahora, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque quiero que me acompañe, hermano, a este pasaje en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, usted y yo hemos leído ahí la historia cuando el Espíritu Santo, hermano, mire, cierto hombre de Etiopía, vea, un etíope, dice que va, escuche bien, a Jerusalén a adorar al templo, ¿verdad que sí? Y en su regreso dice que él va leyendo las escrituras del profeta Isaías. Usted ha leído ahí, ¿verdad? Si no, al llegar a su casa, usted que le gusta leer mucho la escritura y asegurarse si lo que el pastor predicó es verdad, pues vaya y léalo, ¿verdad? Hechos capítulo 8, y usted encuentra ahí la historia. A lo que quiero llegar es, hermano, que el Espíritu lleva a Felipe, dice, ¿verdad que sí, hermano? Y le dice que tiene que llegar a este hombre y instruirlo, mire. Y entonces Felipe lo hace, ¿verdad? Y dice que aquel hombre iba leyendo la escritura del profeta Isaías. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Dice, mire. Ahora, estamos hablando que muchas son las promesas en él, pero para que se activen hay que hacer algo. Y ese algo es el sí que dice ahí la escritura. Y entonces mire lo que ya miramos para la salvación, ¿verdad? Ahora mire en el bautismo en agua. Quiero que usted vea ahí, porque vamos a hablar, hermano, de esto, porque el Espíritu Santo me decía, hay muchas promesas que están esperando, pero se reciben al hacer algo al respecto de la promesa. Sí. Entonces mire lo que dice acá, en el verso 35 del libro de los Hechos capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Leamos. Y entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Lea conmigo, verso 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco, escuche bien, mire, dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le contestó Felipe? Y Felipe le dijo: si crees. ¿Verá que hay un sí ahí? ¿Verá que hay un sí ahí? Mire lo que le dice: si crees con todo tu corazón, puedes. Como diciendo, si no crees de corazón, no puedes. Pero si crees de todo corazón, te bautizo. Entonces note bien, aún miramos que para entrar al proceso de la salvación, si confiesas, si crees en tu corazón, para bautizarte, o crees, miren, y le dijo, mire, Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, ¿qué le dijo? Puedes. ¿Y qué respondió él? Mire, y respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, le ha de haber dicho: sí creo.
y entonces lo bautizó. Entonces ya cuando dice la escritura, el que cree y sea bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Pero el que no cree, dice, ¿verdad? Y no ha hecho nada para la salvación, ha sido condenado, dice. En otras palabras, no es Dios ni el que condena, ni Jesús, ni el pastor, ni el que anuncia el evangelio, sino es la persona que decide, no quiero entregarle mi vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno lleva el mensaje. ¿Cuántos llevamos el mensaje de salvación? Usted le pregunta a la persona, le dice, mira, ¿y qué esperas para entregarle tu vida al Señor? Todavía no es tiempo, le dice. Sí creo y todo, pero como dicen allá en Guadalajara, take it easy. No, en Chetumal dicen así, ¿verdad, hermano Chuy? Take it easy, dicen en Chetumal, mire. Mire, pero fíjese que la escritura misma dice, si oyes hoy su voz, sí, oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces vemos de que dentro de estas promesas, y que le estoy hablando, hermano, mire, de algo básico como es la salvación, como es el bautismo, ¿verdad? Por eso le dice Felipe, si crees, puedes. Si no, como diciendo, no. Y ya le dije del bautismo del Espíritu Santo, y usted puede llegar a su casa, lea Hechos capítulo número 2. Y usted se da cuenta ahí, hermano, que estaban todos juntos, unánimes, tal como el Señor les había dicho, hermano, que no salieran, sino que se quedaran ahí en aquel lugar donde ellos se acostumbraban a reunirse. Ahí estaban todos unánimes juntos y estaban esperando la promesa. Unos oraban, otros cantaban, dice, y de repente, diga, de repente, llegó la promesa a ellos. Pero ¿qué hubiera pasado si cada uno se va a su casa y no esperan la promesa? No hubieran hecho lo que el Señor les dijo, no reciben nada. Entonces, mire, por eso quiero que volvamos ahora, hermano, donde iniciamos en 2 de Corintios. Que note que lo que dice es, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Mire, vea, si oyes, acuérdese que a Israel le dijeron, si oyes la voz del Señor tu Dios, atentamente, y si haces según el Señor tu Dios te está diciendo, estas bendiciones son para ti. Y la gente a veces dice, pero eso era en la ley, hermano, hoy no hay que hacer nada para recibirlas. Entonces, ¿por qué Jesús mismo le dijo a Marta, no te he dicho que sí crees, verás la gloria de Dios? Si no crees, no vas a ver el poder de Dios. Y miren la respuesta, sí. No le dijo ni creo, sino sí. Sabemos que en la resurrección nuestro hermano va a resucitar. Pero Jesús le dice, no, yo te estoy diciendo, si crees hoy, verás la gloria de Dios. Dígale al que está al lado suyo, si crees hoy, puedes alcanzar muchas promesas. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Porque el creer lo lleva a uno a actuar, a accionar en algo, ¿verdad que sí, hermano? Por ejemplo, hermano, mire, Abraham tenía esa promesa que el Señor le hizo. Cuando usted mira, hermano, en Génesis capítulo número 12, dice que Abraham era un hombre ya de 75 años cuando el Señor lo llamó. Ahora mire, el Señor lo llama, pero Abraham tiene que actuar en el llamamiento que Dios le está haciendo. Mire, y cuando usted y yo leemos, mire, dice que tenía 75 años. Esto es en Génesis capítulo número 12. Cuando usted se va al capítulo 18, el Señor va rumbo a Sodoma y Gomorra con otros 2 varones, hermano, y Abraham lo recibe, le prepara de comer y todo, hermano, mire. Y entonces
el Señor le pregunta: ¿dónde está Sara? Oh, ahí está en la tienda, le dice. Ah, vaya, le dijo. Le dijo: mira, aquí el próximo año, cuando yo vuelva, le dijo, Sara va a dar a luz el hijo que te he prometido. Y Sara dice que oyó. Y entonces dijo: ¿será que mi Señor? ¿Será que mi pasita, de haber dicho, ¿verdad? Pero no pasita de nombre, sino la pasa, usted sabe cómo se pone, ¿verdad? Arrugadita. ¿Será que este viejito? Porque así, cuando usted lee ahí, va al llegar a su casa, lea una: ¿será que mi Señor, ya en su vejez como está, y yo en mi vejez como estoy? Y se sonrió. Y el Señor le dijo: ¿por qué se ha reído, Sara? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Y si usted sigue leyendo, dice, hermano, que cabal, tal como el Señor le dijo, al próximo año, dice que Sara, aquella viejita, dio a luz el hijo. ¿De qué dice? De la promesa. El hijo que Dios le había prometido. Y hay un gran misterio, hermano, porque para que Sara haya dicho: mi Señor ya está viejito, ¿podré tener yo satisfacción o algo agradable ahorita con él si ya los dos estamos viejos? Eso es lo que ella está diciendo ahí. Si lea usted bien ahí y mire cómo el Señor le cambió, le dio vuelta a la tortilla de Sara. Porque si usted sigue leyendo la escritura, hermano, mire, se rejuveneció Abraham. Yo sí se les pregunto: ¿y cuántos quieren esa promesa? Todos levantan la mano, ¿verdad? Pero eso fue para Abraham. Porque mire, si usted se da cuenta, hermano, y usted sigue leyendo la escritura, se da cuenta que Sara, ya Isaac nace, llega un joven ya, hermano, mire, unos sus 14 a 17 años por ahí, hermano, mire, y el Señor se lo pide, y usted sigue leyendo la historia, hermano, mire, y dice que Sara muere. ¿La ha leído, verdad? Y usted sabe la historia, ya Abraham le manda a traer esposa a su hijo para consolarlo de la muerte de su madre, y dice que Isaac tenía 40 años. Solo ahí usted puede contar que Abraham tenía 140 años, ¿sí o no? Porque tenía 100 años, 99 cuando Dios le dijo: en el próximo año, cuando nace Abraham tiene 100 años. Cuando le manda a traer esposa, Abraham tiene 140 años. Y ya le festeja y le celebra la boda y se consigue a Centura. Y tiene, parece, 3 hijos con Centura, el viejito. Yo sé que usted no quiere una promesa así, pero le estoy explicando. Le estoy explicando esto, hermano, mire, para que miremos que cuando Dios hace promesas, pero si usted se da cuenta, Abraham tuvo que ser procesado en ese sí. Abraham: ¿crees que soy el que yo te llamo? Creo, Señor. Sal de tu tierra, sal de tus parientes. ¿Usted cree que Dios lo ha llamado por medio de Cristo? Y el Señor le dice: sal de las cosas del mundo. Y si usted cree, tiene que salir. Y al salir usted de las cosas del mundo y entra a lo que el Señor le está llamando, usted va a comenzar a ver las bendiciones y las promesas de Dios. Pero si usted no lo hace, no va a haber nada, y va a pensar que el ir a la iglesia es solo una religión más. No entra en la relación con Dios. O sea, eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, que ese sí es el que nos introduce a nosotros a alcanzar y a recibir promesas que en Dios tenemos hechas.
Usted sabe que las abuelitas nos enseñaban un dicho que decía: el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Ya? Y en México lo compusieron. ¿Ya? Lo oí con el apóstol Garduño. Ustedes han oído que nos enseñaron a decir que el que madruga, Dios lo ayuda. Y el que no madruga, el diablo se lo madruga, dijo, mire. Como diciendo, si temprano sales y buscas al Señor y vas en su ayuda, el Señor te va a ayudar. Y si no sales y no lo buscas, en su misericordia Él nos guarda y nos cuida. Pero pudiéramos obtener otras cosas si lo buscáramos de todo corazón. Dice amén, hermano. Entonces, mire, ya le hablé de esto de Abraham, ¿verdad? Porque mire lo que yo veía en esto, en el verso 10 de Génesis capítulo 18, si usted va rápidamente conmigo, y dice que, y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo, el próximo año, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba, dice, escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Note bien, el Señor llama a Abraham. Y entonces Abraham inicia ese sí, yo creo. Tengo que salir de mi tierra, de mis parientes, abandonarlos, y voy a ir en pos del que me está llamando. Más adelante le sale el Señor y le dice: anda delante de mí y sé perfecto, le dice, ¿verdad que sí? Dice amén. Entonces Abraham, porque Dios lo está trabajando. ¿A cuántos nos llamó el Señor? Y en el proceso nos está trabajando o no nos está trabajando. Entonces le dice: mira, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham comienza a arreglar su forma de caminar y a pegarse todavía más al Señor y a sus promesas. Y más adelante, entonces ya el Señor le dice: de aquí en un año. Entonces mire, el llamado o el trato de Dios a Abraham era: si crees que yo te llamo, sal. Si crees que vas conmigo, tienes que ir arreglando tu caminar. ¿Cuántos creemos que, hermano, el Señor va con nosotros? Entonces eso nos manda cada día a ir arreglando nuestro caminar, nuestra forma de pensar, y eso mejora nuestra relación con Dios. Y cuando usted mira, usted se va dando cuenta que cómo se van cumpliendo promesas de Dios en su vida. A otros le cierran puertas, pero Dios, como hay promesa, ¿verdad? Que cuando Él abre la puerta, no hay quien te la cierre. Cuando Dios te bendice, no hay quien te maldiga, ¿verdad que sí, hermano? Mire, cuando alguien te desee el mal, hermano, no va a suceder, porque Dios dijo: yo los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de paz, de hacerte el bien y de darte un futuro mejor si crees. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted dice: Señor, yo creo, y me agarro de esa promesa, no hay nada que te pueda separar del cumplimiento de esas promesas. ¿Cuántos damos gloria al Señor? O sea, las promesas, aunque sean muchas en Dios, son sí. Yo creo. Sí, Señor, voy a esforzarme en esto. No me voy a dar por vencido. Voy a luchar. Porque usted sabe que, hermano, Jacob sabía que para él había una bendición de promesa. ¿Sí o no? Y Jacob salió, hermano, regresó, porque no le voy a hablar de toda la travesía de Jacob, ni usted ya sabe bien que era engañador, usurpador, hermano, y todo lo que le puedan poner a Jacob. Pero cuando ya venía de regreso, se encontró con un varón, dice, ¿verdad que sí? Y comenzó a luchar y a luchar y a luchar. Y el hombre, dice, aquel hombre, hermano, que era un ángel, dice que le dijo, hermano, dice que comenzó desde la noche hasta el amanecer. Cuando ya al amanecer, dice que aquel varón le decía: suéltame, porque ya amanece. Y que dice que Jacob seguía luchando. Y que le decía: no te suelto si no me bendices. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo creo que si tú estás aquí, me puedes bendecir.
y luchó. Y entonces dice, hermano, mire que cuando miró le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le dijo aquel varón. Jacob, le dijo. Desde hoy en adelante, le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino tu nombre será Israel. Porque has luchado con Dios y has luchado con los hombres y has prevalecido. ¿Qué le da a entender eso a usted? Que aún los hombres pueden decirnos a veces, no hay nada de Dios o no hay nada que yo veo que Dios pueda hacer por ti, pero usted tiene que luchar. No, yo creo que Dios tiene promesas grandes para mí. Yo creo que Dios tiene la bendición para mí y no importa lo que la gente diga, yo voy a seguir luchando, voy a seguir hacia adelante. Yo sé que mi Redentor vive y creo que Él puede hacer más de lo que yo pienso, de lo que me imagino. Yo creo a sus promesas y yo digo que sí, esto es así en Dios y Dios lo hará y lo cumplirá. Porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse, pero hay un sí que hay que accionar en ese momento. Porque hay bendiciones, hermano, que le pueden llegar a usted así solo por gracia y misericordia. Ni la andaba buscando usted, ¿verdad que sí? Y el Señor, y usted ve la bendición de Dios. Pero hay otras que usted tiene que creer. ¿Sí o no? Y hay otras que usted tiene que luchar. Y hay otras que usted tiene que apegarse a Él. Pero muchas veces no se alcanza nada porque no hacemos nada. Hermano, si el llegar al culto nos trajera la bendición, hermano, se llenaran nuestros cultos. Pero a veces el enemigo dice, mira, fuiste a la iglesia y no que Dios iba a hacer algo, mira, y no te hizo nada. Y es ahí donde usted tiene que luchar. Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo he ido y de todos modos, si el Señor quiere lo hace, y si no, de todos modos yo lo alabo, lo bendigo. Y usted lucha y de repente, amanece usted sano. Porque tuvo que luchar contra algo. Pero esa lucha se activó porque usted dijo, sí creo. Y aunque Él me dé o no me dé, Él sigue siendo mi Dios. Y aunque Él haga o no haga, yo creo que Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Y aunque otros digan lo que quieran decir, yo creo, nada es imposible para Dios. O sea, lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a nosotros es a esa dimensión de no quedarnos, hermano, conformes, sino que nosotros, ese sí es, ¿crees? Por eso, Felipe, miramos, hermano, mire el bautismo del etíope. Si crees, puedes. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Sí, porque, hermano, usted sabe, cuando uno hace la invitación, hermano, van a haber bautizos, vayan con el hermano fulano. Y el pastor, pues como ya conoce las personas que se van reconciliando o van aceptando a Cristo, le dice a la persona, miren, vayan con fulano, con mengano, pregúntenle si va a recibir las clases para así los bautizamos de una vez. Y ya después el pastor les pregunta. Ahora usted ya sabe, ¿verdad? Hermano, ya con fulano y mengano que hemos visto que, dice que todavía no siente. Si la Biblia no dice el que sienta, dice, ¿crees? Por ejemplo, cuando usted entregó su vida a Jesucristo, ¿sintió que usted tenía que entregársela o creyó que Él murió en la cruz del Calvario? Yo lo hice porque creí, hermano. Porque, hermano, si vamos a lo que usted siente, nunca siente nada. ¿Sí? Hermano, siento ir al culto. Y llega la hora y ya no va. ¿A cuándo le ha pasado así? A cuando uno comienza. Hermano, siento del Señor. Que voy a estar aquí, quiero hacer la oración, aquí estoy, hermano. De repente, hermano, y no lo vi, no que iba a estar, pero usted dijo que sentía. Ay, me dormí, dice, vea, ya no sintió nada, porque no se va por sentir. Usted dice, no, es bueno ir a la oración,
es bueno ir a los cultos, es bueno levantarme, porque cuando usted comienza, hermano, a formar su relación con el Señor, muchas veces tiene que ayudarle el reloj a despertarlo, ¿verdad que sí? Usted pone el reloj para despertarme por si en caso me duermo, y para que me despierte esto a las 3 de la mañana y me levanto un rato a orar. Pero ya conforme usted va teniendo su relación con el Señor, ya no necesita nada de reloj. Él lo despierta. Cuando dicen amén, el Señor lo despierta. Uno, fíjese que esta madrugada tuve una experiencia única. Nunca la he tenido en mi vida. Nunca, hermano. Por primera vez. Mire, y desperté y el Señor me instruía. El Espíritu Santo me instruía. ¿Y cómo lo sé? Porque Él me dijo, soy el Espíritu Santo. No lo vi, no lo sentí. Solo, hermano, desperté recibiendo la instrucción que me daba al oído. Por eso me encanta cuando el Señor dice a través del profeta, ¿verdad? Isaías, parece que es, hermano, mire, que Él me ha dado, dice, oído de discípulo para oír, ¿verdad que sí? Y lengua para hablar cuando damos gloria al Señor, ¿verdad? Y por las noches, dice, Él me instruye. Y entonces en esta madrugada, hermano, de repente, fíjese que me estaba instruyendo un tema respecto a David. Y me dijo, mi siervo David, me decía, en el tiempo de la ley lo puse como rey sobre mi pueblo. Fíjese la instrucción que me decía. Y aunque David cometió muchos errores, me dijo, vivió un tiempo de gracia sin olvidarse de la ley, me dijo. Fíjese cómo es todo esto así. Sin olvidarse de la ley. Más bien él decía, en tu ley está mi delicia. A pesar de la gracia que él experimentó y vivió, amó mi ley. Y ahí hay una gran enseñanza a mí personal. El Señor. Porque sabe que en esos tiempos hay gente que todo lo que está en el Antiguo Testamento dice, eso ya no tiene que tomar cuenta. ¿Verdad? Pero el amar, por ejemplo, si en el Antiguo Testamento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿es una ley o no es una ley? Y no es ley de Moisés, esa es ley de Dios. Entonces cuando el Señor me instruía de esto, me comenzó a iluminar, hermano, mire, y no me podía dormir. Eran como las 3:30, 4 y algo de la mañana, hermano, mire, y yo meditaba y se me venían unos versos así, mire, que me bajaban, hermano, mire, vea, respecto a esa enseñanza. Y entonces yo le decía al Espíritu Santo y al Señor, le decía, wow, Señor, qué tremendo. Nunca había tenido esta experiencia. Sigue enseñándome, sigue instruyéndome, sigue revelándome, le decía. Ahora, para que Él lo haga, yo tuve que creer. ¿Cuántos dicen amén? Porque si yo no creo, ya no baja más. Entonces hay muchas cosas. Dígale al que está al lado suyo, hay muchas cosas que Dios tiene para ti. Lo único que tienes que hacer es creer sí. Fíjese que tan sencillo que es el mensaje. Porque por esto que son muchas promesas en Dios, todas son sí en Él. Pero sí obedeces y haces y oyes y por eso le digo, le estoy explicando poco a poco esto. Por ejemplo, ya miramos de Abraham, miramos de Jacob, usted ya conoce bien a un hermano, mire, de Enoc, que él para caminar con Dios
tuvo él que creerle a Dios para que fuera llevado. Mire, a Sara para que pudiera concebir y todo, aunque se rió en una forma, hermano, mire, de burla, ¿verdad que sí? Pero cuando usted lo ve en Hebreos capítulo 11, verso 11, dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir. Quiere decir que como creyó y dijo, sí creo, recibió fuerza. Por ejemplo, cuando usted se siente débil, si usted cree que Dios lo puede fortalecer, usted tiene que acercarse al Señor. Creo que tú me puedes fortalecer. Hay un enemigo que le puede decir, ya no puede seguir adelante, pero usted se acerca al Señor y le dice, Señor, fortaléceme, porque sé que en ti sí puedo continuar hacia adelante. Y cuando usted mira y acciona en eso, usted se levanta y usted puede ver entonces ahí el respaldo del Señor. Vamos a ir cerrando un poquito en esto. Mire, Moisés, porque Moisés nos da otro ejemplo. Fíjese que Moisés rehusó la comodidad que tenía, hermano, en Egipto. Por ejemplo, Moisés, yo me imagino que mientras estuvo en el palacio del rey, ¿me entiende? Me imagino, hermano, que nunca se ensució sus pies. Lo cuidaban, hermano, como un príncipe. ¿O no era un príncipe? Sí, todos lo conocían, no como el hijo de los hebreos, lo conocían como el hijo de la hija del faraón. Fíjese, hermano, era un príncipe, entonces fue instruido en todo el conocimiento. Hermano, mire, él tenía derecho a las riquezas, hermano, de Egipto. Escuche bien, de parte del faraón. Y ahora, hermano, mire, Moisés tiene que irse huyendo y comienza a experimentar polvo en sus pies, ¿verdad que sí? Ya no dormía en alfombra como ahí en Egipto, tal vez, ¿verdad? Ahora, hermano, mire, de piedra la cabecera. En la otra parte usted no la puede introducir en el tema, ¿verdad? Moisés ahora comienza a experimentar, hermano, mire, hambre, sed, todo eso no lo tenía. Pero dice que rehusó esa vida que él llevaba. Y hermano, y él mismo, como creyó que era hebreo, y creyó, hermano, que el Dios de los hebreos tenía una promesa para ellos, fue que él accionó en esto, mire. Entonces se salió de la comodidad, hermano, mire, y dice que recibió y aceptó el maltrato del pueblo de Israel. Fíjese que nosotros como cristianos, por ejemplo, nunca nos dijeron cuando nos evangelizaron, mire, venga al Señor. A mí me evangelizaron, ¿verdad? O sea, oía pues, ¿verdad? Que alguien le hablaba a alguien, ¿verdad? Y mira, así hay que evangelizar. Y hay que decir, bueno, mire, si usted cree, todo le va a ir bien, el Señor. Y uno, pues la gente lo evangelizaba y pensaba la gente, pues que nunca, ya no va a tener problemas, el Señor va a estar siempre de su lado. Y usted se da cuenta que cuando, hermano, mire, mejor hay que hablarle bien a las almas, ¿verdad que sí? Darles el mensaje de salvación, ¿verdad? Hay tribulaciones, luchas y todo, pero Dios va a estar con usted. ¿Cuántos dicen amén? Hablarles tal como es, ¿verdad que sí? Pero, ¿por qué le digo esto? Porque dice que Moisés, escuche bien, prefirió el maltrato. Moisés dijo, bueno, si me identifico como hebreo, voy a ser maltratado, recibo el maltrato. Mire, estamos hablando, hermano, mire, de lograr alcanzar las promesas. Y Moisés nos da un ejemplo de un hombre que Dios llama para ser libertador, para que saque a aquel pueblo de Egipto, lo lleve a la tierra prometida como un líder. Pero para que él hiciera todo esto, tenía que renunciar a todo lo que tenía. Y tenía que aceptar el vituperio. Tenía que salir, hermano, mire, y llevar a aquel pueblo, escuche bien, a aquella tierra que Dios le había prometido. Moisés sabía que él solo no podía. Por eso le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y Hebreos dice que él, hermano, logró sacar al pueblo, aunque no lo introdujo a la tierra,
¿Verdad que sí? Porque Dios cambió los planes en el camino. Pero Hebreos dice que él aprendió a caminar sosteniéndose de Dios, aunque no lo veía. Dígale al que está al lado suyo, aunque no veas las cosas a tu favor, tienes que creer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque acuérdese que usted bien sabe la escritura, Hebreos 11, el primer verso que dice, y usted comienza a leer, hermano, mire que la fe es algo que no se ve, pero que uno cree y tiene seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Y usted sigue leyendo y no sé si es el verso 3, parece que dice, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios tiene que tener fe de creer en Él. Y el único requisito es sí. Yo creo que Dios puede. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo creo que Dios provee. Sí, yo creo que Dios sana. Sí, yo creo que Dios salva. Sí, yo creo que Dios liberta. Yo creo, sí Señor, hago esto. Sí Señor, vengo a ti. Porque acuérdese que el Señor en su llamado es, ¿verdad? Si creen en Él, el que crea en mí, dijo, ¿verdad? Entonces el tema de esta noche es, hermano, entender que las promesas, aunque son muchas en Dios, tenemos nosotros muchas veces que aprender, mire, a luchar, a caminar, a arrebatarlas, pero sobre todo a decir, sí Señor. Por ejemplo, hermano, hemos estado viendo en estos hombres, en Sara, y podemos ver, hermano, en una infinidad de personajes en la escritura, hermano, porque cuántas promesas Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Cuántos de nosotros todavía, mire hermano, la iglesia tiene promesas o no tiene promesas en Dios? Ustedes tienen promesas en el Señor. Promesas son cosas que el Señor en su palabra dice que Él se compromete a hacerlas si nosotros creemos. Esas son las promesas del Señor. ¿Verdad? ¿Cree, hermano, que me puedan dar trabajo? Claro. Usted solamente diga, Señor, tú vas conmigo, me vas a dar gracia delante de la gente, vas a tocar los corazones, Señor, y vas a abrir la puerta. Si usted cree eso y lo activa y se va en fe, Dios lo hace. No sé ni por qué, pero te voy a dar el trabajo. Y usted dice, suerte la que tuvo. No, no fue suerte. Lo que sucede es que el Señor dice, sí, haces esto y te amparas en mí, yo te respaldo. Yo lo voy a hacer por ti. Porque es Dios quien toca la mente y los corazones del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta noche volvamos para terminar. Volvamos para terminar en 2 de Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Quiere decir, hermano, que cuando usted lea las promesas que el Señor tiene, imagínense 3,500 y tantas promesas, y que usted llega, porque va a llegar el momento en que usted va a necesitar aferrarse a más de alguna de esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Va a llegar el momento, mire hermano, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está joven,
no ora para que el Señor lo fortalezca, le dé fuerza. No, porque usted se siente un superhéroe. Pero ya cuando comienzan a entrar en los añitos, y ya le agarra un dolor de cintura, un dolor de rodilla, un dolor de brazo. Señor, solo tú puedes fortalecerme. Le dice el Señor, eso estaba esperando, que creyeras y que vinieras a mí. ¿Sí crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, me rindo, ya me tomé el montón de pastillas, no hacen nada, Señor. Aquí estoy, Señor, por favor, sáname, fortaléceme, restáurame. Entonces el Señor dice, bueno, como vienes a mí y si crees, lo voy a hacer. Y Dios lo hace. O sea, el tema de esta noche es, hermano, mire, y la conclusión de esto es que las promesas que Dios ha hecho a los que creen en su Hijo, que están en la Biblia, usted y yo hagamos algo al respecto. No solo las repita, no. Mire qué hay que hacer para alcanzarlas. Porque los hombres que yo le hablé y mujeres que no le he hablado todavía, pero hay otras ahí en la escritura que usted encuentra, tuvieron que hacer algo para alcanzar aquellas promesas. O sea, alcanzar las promesas es alcanzar lo prometido que Dios dijo que va a hacer a nuestro favor. Porque Dios está a tu favor. Dígale que está al lado suyo, Dios está a tu favor. Y mire, 3 pasos importantes le di: la salvación, el bautismo, hermano, mire, y el bautismo del Espíritu Santo, o la promesa del Espíritu Santo. Había que hacer algo para recibirlo. Había que hacer algo para hacerlo. Había que hacer algo para entrar a la salvación. Y así las promesas en Dios que usted va viendo, hermano, mire, sí, son todas sí en Él. Y sí, yo voy a hacer esto para que Dios haga lo otro. Pónganse sobre sus pies en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.